Creo que una editorial independiente nace siempre de un deseo de ruptura, es decir, de la necesidad de publicar lo que uno cree que todavía no se ha publicado, de editar de una manera que uno cree que no se ha editado, de llenar un vacío literario que uno cree que existe. Siempre hay un deseo disruptivo en el corazón de quien decide entregar su tiempo y su vida a una editorial independiente. Y tras ese corazón hay, por supuesto, un lector. Alguien a quien las palabras lo han transformado y confía, tiene fe en que esas palabras que he leído podrán transformar también la vida de alguien más. Y la razón más importante para publicar poesía es porque nosotros estamos plenamente convencidos de que un libro de poemas que llegue a un niño o a un abuelo en el momento indicado puede cambiarle la vida. O sea, la poesía se conecta de unas formas inexplicables con la gente. Hola, soy Johnny Martínez Cano y les doy la bienvenida a De Sobremesa, un podcast de conversaciones con autores y lectores de poesía, un espacio para crear pensamientos sobre la poesía. Hace meses que no he publicado un episodio, yo sé, pero aquí estamos otra vez, ustedes y yo, a distintos lados de esta grabación y estamos acá para dar inicio a la segunda temporada de Sobremesa. En esta temporada conversaré con algunas editoriales independientes colombianas que publican poesía y charlaré también con poetas contemporáneas y contemporáneos cuyas apuestas me llaman la atención y cuyo trabajo se vincula con esas editoriales independientes de las que les hablaré. Para este primer episodio, grabado a finales del 2022, conversé con Juan Miguel Hernández, periodista de El País de España y editor de Frailejón, un proyecto cultural cuya bandera editorial es el trabajo artesanal, la encuadernación a mano y el cuidado del libro como objeto, detrás de lo cual está el cuidado de la poesía. Así que acomódense y si pueden, sírvanse un té, un café, una cerveza o lo que quieran tomar y empecemos. Frailejón es una de las editoriales más distintivas de poesía en Colombia. Así que creo que no hay mejor forma de empezar una temporada dedicada a las editoriales independientes y a la poesía en Colombia que con Frailejón. Además, Juan Miguel, usted es el primer editor invitado en el podcast, lo cual me emociona mucho y por eso quería empezar, diciéndole bienvenido a De Sobremesa. Hola Johnny, muchas gracias por la invitación. ¿Qué estamos tomando, Juan Miguel? Bueno, yo me estoy tomando una cerveza de BBC negra. Ajá. Y Johnny está tomando una Club Colombia roja. Ajá. Así que salud. Yo quiero que esta sea una charla sobre el pasado, el presente y el futuro de Frailejón. Y por eso, para empezar, lo que quería preguntarle es quiénes son Frailejón y cuándo y cómo de alguna manera empieza la editorial. Bueno, Johnny, Frailejón Editores es una editorial independiente colombiana. Es un proyecto familiar, un emprendimiento familiar. En este momento, digamos que trabajamos de lleno en Frailejón Iván Hernández, que es el editor jefe de Frailejón, Ana María Arango, que es su esposa y también editora, los hijos de Iván, José Miguel Hernández, Ricardo Hernández y yo, Juan Miguel, que soy sobrino de Iván. Okay. Frailejón nace más o menos hace 5 años, 5 o 6 años, no tenemos una fecha definida, como un proyecto cultural que quería dedicarse a publicar poesía colombiana contemporánea. Durante muchos años, Iván fue el editor de Cara y Cruz, la colección emblemática de Norma, y de ahí pues se hizo muy amigo de varios de los poetas que hoy conforman el fondo de nuestra editorial. Y ellos han sido quizás uno de los pilares de la editorial. Sin ellos, sin la participación activa y solidaria de los poetas, este proyecto habría sido imposible. Le hablo, por ejemplo, de Piedad Bonet, de William Ospina, de Juan Manuel Roca, de Horacio Benavides, de Nelson Romero, de Rómulo Bustos. Son ellos quienes primero confían en la editorial, quienes le apuestan al proyecto, nos ceden algunos de sus libros y ahí comienza pues esta aventura que ya al día de hoy tiene más de 100 títulos de poesía colombiana, latinoamericana y española, contemporánea y clásica, algunos cuentos cortos, algunas novelas y una colección fuerte también de ensayo. ¿Y cuándo entra usted, Juan Miguel?
Johnny, yo entro más o menos hace 4 años a la editorial. Pues siempre había estado como cercano y vinculado, ayudando en ciertas cosas marginales. Yo estudié literatura y periodismo en la Javeriana, pero me dediqué siempre y hasta hoy al periodismo. Pero empecé a ver que el proyecto de Frailejón era una oportunidad de desarrollar un poco ese otro lado de la literatura que yo tenía abandonado, y empecé a colaborar primero como mensajero. Yo llevaba los libros de Frailejón a las librerías de Bogotá con una maletica, iba a Casa Tomada, Tornamesa, a Wilborada, La Valija de Fuego, y dejaba las remisiones, los libros. Y ese fue como mi primer aporte en la editorial. Fui conociendo a los libreros, fui conociendo el fondo, y después empecé ya a trabajar más de cerca con Iván, a participar en las decisiones editoriales, en la selección de los autores, de los textos. Y también otro de los trabajos que hago en la editorial que me gusta mucho es el estar al frente de las redes sociales, del Instagram y del Twitter, que creo que en este momento son claves para el desarrollo y el progreso de Frailejón. Aunque Frailejón no es una editorial 100% dedicada a la poesía, sé que la mitad de su catálogo, si no más de la mitad de su catálogo, es de poesía, son de títulos de poesía, como me estaba diciendo. Ya me contó un poco sobre eso, pero quería como preguntarle cuáles fueron los primeros títulos de poesía de Frailejón. Los primeros títulos de poesía de Frailejón creo que son los que le conté ahorita. Entonces, Iván tiene una relación muy cercana con, por ejemplo, con Piedad Bonet. Ella nos dio 2 de sus libros, una antología de poemas de amor que recoge lo mejor de su poesía erótica, romántica y de desamor. Ella organiza y selecciona los poemas, y es un libro pues que ha tenido mucho éxito, que a la gente le encanta. Otro de los libros emblemáticos de Frailejón con los que comenzamos fue El Hilo de los Días, también de Piedad Bonet, o el libro con el que ella se ganó el Premio Nacional de Poesía. También comenzamos con una edición del País del Viento de William Ospina, con 2 libros de Juan Manuel Roca, si no estoy mal, Colofón del Escribiente y Ahasverus Judío Errante. Al principio también se publicaron 1 o 2 libros de pues los poetas contemporáneos colombianos que a nuestro juicio son los mejores. Le hablo, por ejemplo, de Horacio Benavides. De él publicamos Conversación a Oscuras, publicamos Tocar lo que no se ve, publicamos Un huésped en el jardín dormido, El libro de las vocales olvidadas y Cuerpo de tierra. En este momento ya tenemos 5 libros de Horacio Benavides, que es una de las voces de referencia en la poesía colombiana contemporánea. También publicamos de Nelson Romero, un poeta del Tolima, ganador también del Premio Casa de las Américas en Cuba y ganador del Premio Nacional de Poesía. De él hemos publicado Bajo el brillo de la luna, Música lenta, La quinta del sordo y otros 2 títulos. El último que publicamos de Nelson, que es hermoso, se llama Proverbios y Carnavales. Es una edición ilustrada con los grabados en blanco y negro y a color de Bruegel el Viejo. Que es un libro además de poemas sobre los cuadros, ¿no? Sí, exactamente, es un libro. Cada poema de algún modo imagina o hace referencia a uno de los cuadros de Bruegel el Viejo. Otro de los poetas claves de Frailejón en sus inicios fue Rómulo Bustos, el poeta cartagenero, también premiado, galardonado, uno de los mejores en la actualidad. Con él publicamos 3 libros: La mirada de Orfeo, Parábolas del vuelo y Sacrificiales. Él también hizo, por ejemplo, la antología del libro de poesía del Tuerto López, que se llama La vigilia de la mirada. Con Víctor Gaviria también trabajamos muy de cerca. Primero publicamos unas crónicas de él que se llaman El adiós del tío Miguel, en las que ya está como todo su universo después de las películas ahí condensado. Y ahora hace poco publicamos un poemario muy bello que se llama Los días del olvidadizo. Entonces, para resumir, los primeros títulos de Frailejón fueron posibles gracias al cariño y al apoyo de estos poetas colombianos, que sin duda han sido, si no la parte más importante, una de las más importantes de la editorial. Seguramente me olvido de muchos, pero sin su apoyo, sin su complicidad, no habríamos podido sacar adelante el proyecto. Se ha convenido ya, todo el mundo así opina, en que es enteramente inútil el poema, y sin embargo,
Hay momentos en que aún sin saberlo, el poema se llena de amor y es esa carta de reconciliación que nunca escribiremos. O es ese puente de ventana a ventana que pasamos con el alma encogida, deseando el vacío. Manopla, salvavidas, aeroplano que nos permite contemplar, olímpicos, el trasegar sin fin de tantas gentes tristes de haber nacido y tristes de ir muriendo. A veces, desde arriba nos miramos pasar alucinados y sombríos. El poema es también tirabuzón, anzuelo que se tira en viejas aguas. Piedad Bonet. Este es el primer programa del podcast con un editor, ¿no? Como le había dicho al principio. Y me pone a pensar un poco que para las editoriales independientes, esta relación con los autores es de mucha reciprocidad, más que quizás en editoriales no independientes, en la medida en que, como usted me dice, es la generosidad de los poetas la que permite que estos títulos salgan, que vean la luz, que se vendan al mismo tiempo, y del mismo modo como que la posibilidad o la ventana de la editorial le permite a estos poetas otras ventanas que quizás no tenían antes. Pienso, por ejemplo, en mi caso, yo probablemente habré conocido a Horacio Benavides, a pesar de que es un poeta ya mayor y bastante experimentado, a través de los libros de Frailejón, por ejemplo. Entonces siento que es una simbiosis necesaria y probablemente increíblemente productiva en este sentido, ¿no? Y que no pueden no existir en esta relación íntima. Claro, pues, o sea, yo no me atrevería a decir que sin Frailejón las voces de estos poetas no se verían, porque sin duda, pues ellos ya hacen parte de la historia poética de Colombia. Lo que sí aporta Frailejón quizás es la factura de los libros. Nosotros tratamos de cuidar al máximo la producción artesanal de cada edición, de cada ejemplar. Los hacemos uno a uno en talleres artesanales, con las telas, los cueros, los papeles más finos del mercado editorial, para hacer del libro de nuevo una experiencia de lectura sensitiva. Queremos que la gente, cuando vea el libro, disfrute, le den ganas de sentarse con él a leerlo, y digamos que el resultado es, a nuestro juicio, pues muy bello, y los lectores lo agradecen, porque una de las diferencias de Frailejón con otras editoriales es el libro objeto. Entonces esa relación, a los poetas también les gusta mucho tener sus libros, sus ediciones en pequeñas ediciones de lujo, que son las de Frailejón. Entonces ahí creo que sí nos complementamos. Pero nosotros no queremos volvernos, digamos, un emprendimiento de artesanías. Nosotros, al tiempo que cuidamos el diseño, tratamos de hacer una curaduría editorial y literaria muy rigurosa. O sea, ahí está el corazón de Frailejón, en su fondo, en la selección de los autores, de los poetas. Entonces es esa combinación como la esencia de Frailejón. ¿Cree que haya títulos en estos años, en estos 5, 6, 7 años de historia de Frailejón, que hayan marcado un antes y un después en la editorial? ¿O fue como este impulso al principio de estos varios poetas amigos que han impulsado como la editorial y la han llevado? Mejor dicho, ¿cree que había algunos cambios a lo largo de estos años y se relacionan con algunos títulos? Sí, digamos, Johnny, que yo estoy convencido que el primer impulso de los poetas amigos fue determinante, y ellos a su vez han jugado un papel muy lindo en la editorial, que no es solo de publicar sus libros y adiós, sino muchos de ellos nos han recomendado otros poetas, otros libros que les gustan. Confiamos plenamente en el criterio de los poetas como lectores de poesía. Por ejemplo, Nelson Romero tiene un ojo súper agudo. Casi todas las recomendaciones que él nos ha dado las hemos publicado después. Entonces se va tejiendo entre ellos y nosotros como esa relación recíproca y que va más allá de la publicación del libro. Entonces eso nos ha permitido ir poco a poco ensanchando las fronteras de Frailejón, llegando a otros países y fortaleciendo el fondo. Ejemplo de ello, por ejemplo, es ahorita, hace 2 años, llegamos a Yolanda Pantin, que es la poeta venezolana viva más importante, ganadora del premio Federico García Lorca en Granada el año pasado, y fue a través de todas estas redes de poetas que llegamos a ella, que conocimos en profundidad sus libros, y ahora creo que somos una de las pocas editoriales colombianas que tiene publicados 2 de sus libros, que son hermosos: País
y Un año y unos meses, que es una especie de diario poético. Y así ha pasado con otros muchos poetas en distintas partes del mundo. Publicamos también a Natalia Litvinova, que es una poeta argentina, bielorrusa, que tiene un libro hermoso que se llama Cesto de Trenzas. Y llegamos a ella también gracias a estos poetas que nos la mostraban, nos la recomendaban. Pasó igual con Susana Bennett, una poeta española valenciana. Entonces, sí, yo creo que no podría decir que haya uno o dos libros que hayan cambiado como el rumbo de la editorial, porque digamos que nuestras ventas no se atan solamente a uno o a dos, sino que lo que hemos logrado es ir fortaleciendo el catálogo. Entonces, casi todos nuestros libros pueden ser novedades o clásicos, tienen esa ambigüedad y ahí poco a poco hemos ido creciendo. Ahora no sé cuándo vaya a salir publicado este podcast, pero por ejemplo, al terminar este año vamos a publicar una antología de María Gómez Lara, que es tal vez una de las poetas colombianas jóvenes más reconocidas, con una voz hermosa, publicada en Pretextos y en Visor. Es la primera vez que va a publicar en Colombia. Y llegar a ella también ha sido posible gracias al resto de los autores que se han vuelto cómplices de este proyecto. Casi que como asesores editoriales de alguna forma, ¿no? Y es muy bonito eso, porque es pensar que la editorial no es a los autores simplemente como esto, como una ventana para algo más o como a quien yo utilizo para hacer algo, sino que es una relación que se establece y que permite que la editorial misma crezca a partir del apoyo que los autores mismos tienen con la editorial y a partir también de la fe que los autores mismos tienen en la editorial. No me parece bonito como o interesante como en términos de edición independiente pensarlo de esa manera. Claro, o sea, nosotros no vemos al autor simplemente como el que escribe su libro con el que vamos a vender tal, porque en la práctica no es así. Horacio, Benavides, Nelson, Rómulo están muy cerca de nosotros en esas decisiones. También son muy generosos y muy abiertos a todas las locuras que a nosotros se nos ocurren ahora con las redes, a grabar videos, a leer poesía, hacer eventos, y digamos que son parte fundamental del proyecto. Vuélveme la cabeza, no dormirás tranquilo mientras no me la devuelvas. Vuélveme después los brazos, entrégame las piernas, o no podrás borrar la sangre de tus manos. Vuélveme las tripas, o tendrás eternamente náuseas. No importa a dónde vayas, mi sangre te seguirá sin pausa. Horacio Benavides. En una entrevista, Iván, pues el creador, el fundador, decía algo muy bonito. Decía que el libro es el receptáculo de la labor espiritual del escritor. Y esto lo traigo a colación porque algo que resalta en los libros de Frailejón, como usted dijo, es que son reconocidos por la encuadernación a mano y por el cuidado, ¿no? Ese cuidado tan artesanal, el uso de papeles finos también. Ya me contó un poco de esto, pero quería volver a preguntarle ¿por qué apostarle a la edición artesanal? ¿Por qué esa decisión tan arriesgada, al mismo tiempo distintiva y tan notable, pues, de la editorial? Pues Johnny, es que desde el comienzo de Frailejón, a mí se me había olvidado contarle, pero Frailejón nace con esta idea de Iván al terminar con Cara y Cruz y al jubilarse como profesor de literatura inglesa en la Universidad de Antioquia. Decide pues que quiere hacer un proyecto editorial propio y empieza como a fortalecer las relaciones con los autores, a buscar qué títulos se van a publicar, pero de una forma distinta. O sea, él en ese momento ya sabía que si entrábamos en la lógica de los libros convencionales iba a ser muy difícil que nos distinguiéramos y que tuviéramos una identidad y un sello propio. Entonces empieza a hablar con Pilar Villegas. Pilar Villegas es tal vez la mejor encuadernadora de Colombia. Ella hizo una maestría en encuadernación en Florencia, en Italia. Es una señora con sentido del arte y del cuidado sin igual. Y se juntan esas dos formas de acercarse a la poesía. O sea, por un lado estaba Iván con todo el conocimiento editorial y por el otro lado estaba Pilar con la capacidad de hacer la encuadernación artesanal.
y empiezan a probar ensayo y error. Primero intentamos con unos cartones que eran bonitos pero que no funcionaban, después se evolucionó a unas telas, a unos cueros, y Pilar estuvo presente como en los primeros años de consolidación de Frailejón. Después, digamos que ella se retiró del proyecto y nosotros seguimos, pero ya el sello y la identidad de Frailejón estaba, digamos que gracias a ella. Ella le había otorgado esa identidad artesanal a Frailejón. Después pasamos por varios talleres como tratando de imitar lo que hacía Pilar, porque de hecho Pilar ya no daba abasto con la producción porque los títulos empezaron a crecer, los ejemplares por título seguían creciendo. Nosotros al principio hacíamos los libros numerados y firmados, muchos de ellos por los autores. Y eso era muy bonito porque hacía el libro pues un objeto único, casi de lujo. Pero cuando empezamos a crecer, la logística de eso se hizo inmanejable. Entonces decidimos seguir fortaleciendo, digamos que la parte artesanal, el diseño exterior del libro, pero tratar de hacer más, y eso implicaba no numerarlos y no firmarlos. Pero eso lo fuimos aprendiendo con ensayo y con error. Entonces, después de que Pilar se retira del proyecto, empezamos a buscar talleres artesanales de encuadernación en Medellín que nos ayudaran como a mantener la identidad, pero hacerlo quizás a un poco más de escala. Obviamente nunca van a ser los números de unas editoriales convencionales porque todos los libros se hacen uno a uno y se demoran, y el proceso pues es muy bello, pero es complicado. Entonces trabajamos con Artes y Letras, y ahora desde hace 1 o 2 años estamos trabajando con Taller Talante. Es un taller en Envigado, pues lo lideran Julie y Jason. Es un taller también familiar que tiene todas las máquinas antiguas, las prensas, las cortadoras del papel, y pues con ellos ha sido muy bonito porque lograron perfeccionar los libros. O sea, los libros de Frailejón en este momento, gracias a ellos, salen en la mayoría de los casos impecables, con los cueros perfectos, con las etiquetas, los papeles. O sea, el producto final es un producto muy bello del que estamos orgullosos y cada vez buscamos cómo mejorarlo. Ahí la elección del papel ha sido determinante para las personas que conocen los libros, que saben de literatura. Reconocen que nuestro papel hace parte de la diferencia, porque no es lo mismo leer un libro con un papel bueno que evite, por ejemplo, el brillo de la luz en los ojos, que absorba bien la tinta, que no genere distorsión en las ilustraciones. Eso lo da el papel, y el papel es clave en la identidad. Nosotros no ahorramos en papel, no ahorramos en conseguir las mejores telas y los mejores cueros. Y eso poco a poco pues lo va apreciando y agradeciendo la comunidad lectora de Frailejón, que cada vez se hace un poco más grande. Y también, además de los autores, además de las personas que hacen los libros, la encuadernación, otra de las partes fundamentales en la identidad de la editorial ha sido la ilustración y la diagramación interna de los textos, sobre todo porque en la poesía la distribución de los versos tiene que ser perfecta, impecable. Entonces hemos trabajado desde siempre con gente muy talentosa que nos ha ayudado en eso. El ilustrador que se ha encargado de hacer casi todas las etiquetas de Frailejón y muchas de las ilustraciones internas de los libros es Daniel Gómez, un artista de Medellín que hace pues cosas impresionantes. Con él hemos hecho varios libros ilustrados completos, por ejemplo El canto de las moscas de María Mercedes Carranza, que ha sido un éxito en ventas porque es una edición donde hasta las guardas del libro están ilustradas por Daniel, y cada 3 o 4 cantos donde se habla pues de uno de los pueblos de Colombia donde han ocurrido masacres, viene una ilustración, y la ilustración casi que habla por sí misma. Son desgarradoras y al tiempo pues hermosas, pequeñas obras de arte. Con Daniel también hicimos un libro ilustrado de un pequeño ensayo literario que se llama El lector de cuentos, que lo escribe Iván, el fundador de la editorial, y lo ilustra Daniel. Es un pequeño libro hermoso, y él ha hecho ilustraciones increíbles, por ejemplo para Los Heraldos Negros de César Vallejo, para Signos de José Manuel Arango.
digamos que su trabajo y su labor en Frailejón son fundamentales. También hemos hecho varios libros ilustrados con Valentina Toro, una mujer paisa también súper talentosa. Ella escribió, diagramó e ilustró 2 libros de la colección de cuento, que son 2 de los que más se venden, son Un perro y un gato. Y además de los libros de ella, ha ilustrado varios de la colección de cuento. El corazón es un cuenco sediento y extraño. Toda el agua del cielo cabe en él sin derramarse. Nunca se colmaría aunque lloviera todo el cielo, aunque todo el cielo se derramara como una cosecha de llanto. Rómulo Bustos Aguirre. Ustedes tienen una colección de poesía que es envidiable y por todo lo que hemos hablado se nota no solo el cariño hacia los autores, el interés por los autores, sino el interés por tener una línea editorial rigurosa y de lo que uno podría llamar de calidad, ¿no? La pregunta es, ¿por qué apostar y por qué seguir apostando a algo tan difícil de por sí de vender y que no se consume tanto como la poesía? En Frailejón decidimos publicar o digamos que empezar a publicar poesía porque encontramos que había un vacío en la oferta editorial en Colombia, porque las grandes editoriales casi siempre le dan la espalda a la poesía y publican sobre todo novela y sobre todo cuento. Entonces sabíamos que ahí había como una oportunidad, pero sobre todo y quizás la decisión y la razón más importante para publicar poesía es porque nosotros estamos plenamente convencidos de que no solo la poesía es el arte mayor, sino que un libro de poemas que llegue a un niño o a un abuelo en el momento indicado puede cambiarle la vida. O sea, la poesía se conecta de unas formas inexplicables con la gente y nosotros queríamos demostrar eso. Queríamos bajar como la poesía de esa especie de pedestal en la que se había asumido en las últimas décadas en Colombia, que hacía creer que la poesía era una cosa para unos pequeños elegidos, a unos pocos elegidos, que era difícil, que era compleja. Y entonces nosotros decidimos publicar poesía para demostrar que no, que la poesía es el lenguaje primario, el más cercano con la gente, que llega a lo más profundo y que cualquier persona puede acercarse a ella y disfrutarla, y que un buen libro de poesía que caiga en las manos correctas en el momento adecuado puede cambiar el destino de la vida sin ninguna duda. Entonces fue como esa convicción del valor y de la necesidad de la poesía para la sociedad la que nos hizo apostarle a eso. Al tiempo nos dimos cuenta que había pues este espacio en el mercado editorial del que le hablaba y que también para nosotros iba a ser mucho más fácil conseguir los derechos o los libros de los poetas y no competir contra las editoriales grandes por novelas o por cuentos. Pero digamos que se mezclaron esas dos realidades que a nuestro juicio eran importantes. También creemos que es un poco un mito que la poesía no se venda. A nosotros nos ha pasado muchas veces en las ferias que la gente se enamora de los libros, nos va súper bien en las ferias, es lo que más vendemos sin duda, y eso de algún modo va quitando ese estigma que hay sobre la poesía. Justamente hablando como de este mito de que la poesía no se venda o sí se venda, yo quería preguntarle en el presente de Frailejón y en general, ¿cómo ha sido la experiencia de venta y de distribución y cuáles son como los retos a los que se enfrenta una editorial independiente que publica poesía? Johnny, pues digamos que esa parte de la distribución ha sido, digamos, en los últimos años como el cuello de botella para Frailejón, porque por las características de nuestros libros, digamos que para la gente que no los conozca, son libros pequeños, angostos, que no tienen lomo, que al ponerlos o exhibirlos en una librería de forma convencional, como cualquier otro libro, se pierden y es difícil que la gente llegue a ellos. Al contrario, muchas veces nos ha pasado porque estuvimos en las librerías muchos años, los libros también por sus características materiales se deterioraban, se llenaban de polvo, se empezaban a desgastar y no se vendían mucho porque estaban perdidos en los anaqueles de las librerías.
digamos que una de los pilares de Frailejón como en su método ha sido transformar esos inconvenientes, esos problemas en principio en oportunidades, y a veces nos han salido bien las decisiones. Nosotros intentamos primero fortalecer los lazos con los libreros en Bogotá y en Medellín y pedirles de forma cordial un espacio exclusivo en la medida de lo posible para tener los libros de Frailejón juntos, no en las repisas convencionales, sino en mesitas cerca a la caja donde se paga, donde se pudiera ver como todos los títulos o la mayoría de los títulos, donde la gente pudiera apreciar los colores, las texturas. Y eso, digamos que empezó a funcionar, pero cuando llegó la pandemia, creo que todas las editoriales y en general todas las empresas en el mundo sufrieron ese parón, las librerías cerradas, las ventas caídas. Entonces nosotros decidimos, como todos, apostarle a las ventas en línea. Antes de eso, nuestra página web era muy básica, muy pobre, con un diseño que habíamos hecho nosotros mismos, al que no le habíamos metido mucha inversión, pero nos dimos cuenta que ahí esa era la única posibilidad de sobrevivir. Y la página web anclada a las redes sociales. Entonces decidimos cómo transformar la página, hacerla mucho más bonita, mucho más fácil para la experiencia de navegación del usuario, y nos concentramos en promocionar los libros en Instagram de distintas formas, y eso empezó a funcionar. En Instagram también hicimos durante la pandemia muchos encuentros virtuales con algunos de los poetas, y eso fue, creo yo, un bálsamo para muchas personas que estaban encerradas, que estaban cansadas de ver en el celular lo mismo, y se encontraban un sábado en la noche con una conversación entre Iván y Piedad Bonet que hablaba de otras cosas, y eso empezó como a crear una comunidad muy bonita de seguidores y de lectores de Frailejón en las redes, que poco a poco con el tiempo se han vuelto los compradores de Frailejón, y ahora nosotros estamos vendiendo, pues además de las ferias, además de los eventos como específicos, de las ventas institucionales, la mayoría de nuestras ventas son por la página web, y eso ha sido posible pues gracias a las redes y gracias a que pues decidimos como cambiar un poco el enfoque. Esto no quiere decir que las librerías no sean pues el espacio ideal para exhibir los libros. De hecho, a comienzos de enero vamos a volver a todas las librerías de Bogotá, de Medellín, algunas en Cali, en Cartagena y en Barranquilla, pero ahora a través de una distribuidora, porque digamos que todos los trámites y la operación, los números, pues hacen que sea mucho más fácil con la distribuidora. Entonces, pues vamos a combinar las dos formas de venta, pero en este momento nuestra experiencia en línea ha sido súper chévere. Cada vez que yo pongo un poema en el Instagram, casi que inmediato hay una venta, una o varias ventas de ese libro que nosotros recomendamos. Y nos dimos cuenta que la forma más eficaz y la más bonita de recomendar un libro de poesía es justamente mostrando los poemas. A la gente de verdad le gusta encontrarse en las noches un pequeño poema que le haga entender el mundo de una forma distinta. Entonces esa ha sido la experiencia. Últimamente, hace un año, cada vez que nosotros vendíamos un libro por la página era casi que una tortura, porque teníamos que, o mis tíos en Medellín o yo en Bogotá, empacar el libro, buscar un servientrega para enviarlo. Lo hacíamos todos nosotros y eso hacía que fuera pues imposible, y que cuando empezamos a vender más nos dimos cuenta de que no se podía. Entonces ahora trabajamos con un servicio de logística que hace todos los envíos de forma automática. Tienen bodegas en Medellín y en Bogotá, y eso ha facilitado mucho las cosas. Ya no incumplimos con los plazos, los clientes
los lectores, me gusta decirle más lectores, quedan satisfechos y felices casi siempre con nuestros envíos. Llegamos a todas las ciudades de Colombia y hasta hace 2 meses comenzamos otro proceso muy bonito que ha sido para Frailejón clave, que es una especie de alianza estratégica con Daniel Samper Ospina a través de su canal de YouTube y de sus redes sociales. Él ha comenzado con nosotros una especie de, le dice él, cruzada por volver a leer poesía, a regalar poesía, y el alcance de él ha sido pues impresionante para Frailejón. Las ventas se han multiplicado, los seguidores también. Entonces hemos ido poco a poco buscando estrategias distintas, tratando de innovar, de movernos por donde podamos, donde creamos que hay un hueco de oportunidad para tratar, o sea, el objetivo nuestro siempre va a ser el mismo, y es que los poemas de un autor lleguen de la forma más fácil y más linda al lector. En ese proceso hay miles de estrategias y lo que hemos hecho es intentar, equivocarnos y volver a intentar con otra. Creo que en este momento estamos pues encontrando el camino. Frailejón ha ido creciendo poco a poco, pero de forma sostenida, y tenemos muchas expectativas para los años que vienen. Recuerdo aquel pueblo de calles estrechas y viejas casonas de adobe donde vivió mi maestro. Rechazó los halagos y las prebendas. Murió como había vivido, en la pobreza, pero en paz consigo mismo. Puro. Como él, yo no tengo precio. Me debo a mis palabras y a mi conciencia. Yolanda Pantin. Creo que ya respondí un poco esta pregunta que quería hacerle, pero lo que entiendo es que es cuestión como de diversificar los canales y hacer alianzas, lo que les ha servido mucho, ¿no? Como estrategias, digamos, ¿no? Mi pregunta era esa, como qué estrategias les habían funcionado al momento de poner en circulación los títulos de poesía. Y creo que tienen que ver con esto, ¿no? Con diversificar los canales y hacer alianzas para esto. Para alguien que quizás no sepa muy bien qué función cumple una distribuidora. Frente a la primera parte de la pregunta, creo que ha sido así. Nosotros intentamos estar con los libros de Frailejón en muchos lugares, en galerías de arte, en restaurantes. O sea, hemos ido probando y viendo qué funciona y qué no. Hasta ahora lo que nos hemos dado cuenta es que la tienda en línea es ideal, pese a que se pierde la materialidad de los libros de Frailejón, que es casi parte característica y distintiva. Sin embargo, pues nos ha funcionado quizás por el enganche de las redes y de los poemas. Y lo otro ha sido pues las librerías, y vamos a volver con todo el otro año a las librerías. Queremos que cualquier persona que quiera encontrar un libro de Frailejón lo pueda hacer en la librería más cercana a donde viva. Y el papel de la distribuidora, nosotros hasta este momento no habíamos trabajado con nadie porque la distribuidora cobra un porcentaje alto del precio del libro. Normalmente las librerías cobran entre el 35 y el 40% y la distribuidora entre el 20 y el 25%. Al final eso da un total del 60%. Los libros de Frailejón, como son encuadernados uno a uno a mano, sus costos son altísimos. Entonces, digamos que haciendo las cuentas no daba el margen. De hecho, aún no da. Nosotros no vamos a enriquecernos ni a crecer económicamente si vendemos en las librerías con la distribuidora. Sin embargo, en este momento hemos decidido que no importa tanto eso, sino importa más estar en las librerías, estar de una forma organizada, estar de una forma visible, y en eso sí nos ayuda la distribuidora porque nos garantiza exhibición, nos garantiza unos inventarios al día, nos garantiza saber qué se está vendiendo y qué no. Entonces, pues esa es nuestra apuesta ahora, tratar de llegar a muchas más personas, así el margen de ganancia se disminuya, pero siempre estar buscando por el otro lado esas formas de sostenernos, ¿no? Que son las ferias, que han sido claves para nosotros. El otro año esperamos poder ir a ferias internacionales, a la Feria de Buenos Aires, a la de Ciudad de México, a la de Guadalajara. Y
buscar también, que lo hemos hecho a lo largo del tiempo, acuerdos y ventas institucionales con el Ministerio de Cultura, con las bibliotecas públicas. Eso también siempre ayuda a la sostenibilidad del proyecto. Cambiando ya un poco a otro tema, Juan Miguel, quería preguntarle qué retos o qué dificultades tiene en el presente, en el 2022-2023, una editorial independiente en Colombia. ¿Qué se le ocurre que puede ser como lo difícil para alguien que quisiera, por ejemplo, hacer una editorial independiente? O para ustedes mismos como editores independientes, ¿qué cree que es como lo difícil? Digamos que el principal desafío, el principal reto de Frailejón a corto plazo, no sé, en los próximos 2 o 3 años, es sin duda fortalecer el catálogo. Nosotros estamos siempre en búsqueda de nuevas voces poéticas, ya no en Colombia, sino en América Latina y en España. Queremos hacer de nuestro fondo el mejor fondo de poesía en Latinoamérica y le vamos a apostar a eso. Si en algo no hemos cedido, y es como uno de los principios de la editorial, es en publicar algo por conveniencia, publicar algo porque creamos que vaya a vender más, publicar algo por un favor, recibir dinero por publicar, que es una práctica común en las grandes editoriales. Y eso creo que nos diferencia y hace que el proyecto pues cada vez se vaya consolidando. Entonces, en esa medida, mi función en estos próximos 2 años es buscar y encontrar las nuevas voces de la poesía latinoamericana y también conseguir los derechos de los poetas clásicos en América Latina con la idea de seguir fortaleciendo el fondo. Eso en la parte editorial. En la parte, digamos, administrativa, de distribución, de logística, nosotros necesitamos, queremos y sabemos que lo vamos a hacer, regresar a las librerías, tratar de organizar esa relación con ellos de la forma como más adecuada y más beneficiosa para los dos. Y nosotros queremos buscar nuevas formas de llegar con los libros a los lectores. Y hay varias alternativas que hasta ahora no hemos experimentado, pero que creemos que pueden ser determinantes. Le nombro un par. Queremos empezar un club de poesía, de lectura de poesía, que en Colombia no hay o no conocemos, porque después de la pandemia hubo una proliferación de clubes de lectura, pero casi todos han estado como enfocados en narrativa. Entonces nosotros vamos a hacer una alianza con varias librerías en Colombia para hacer el club de lectura de poesía. La idea es que cada mes se lea un título de un autor de Frailejón. También queremos, digamos, experimentar con talleres de escritura creativa, talleres de edición, talleres de encuadernación, que al final son formas de hacer de Frailejón no solo una editorial, sino un proyecto cultural que trascienda las fronteras del libro, o más bien que las amplíe, porque sabemos que hay ahí unos posibles clientes de esos talleres, de esos clubes, y que eso nos va a servir de algún modo para aumentar las ventas, para aumentar el número de seguidores y de personas que quieren y que conocen a Frailejón. Entonces yo resumiría los retos a corto plazo en estos 3: fortalecer el catálogo, encontrar las nuevas voces de poesía latinoamericanas, volver a las librerías, estrechar los lazos con los libreros, estar en la mayoría de las que podamos y emplear o digamos que incursionar en nuevas formas de llegar a los lectores a través de clubes de lectura, de talleres de escritura, de poesía, de encuadernación. Esta es mi última pregunta ya para cerrar. Un frailejón tiene esta cosa impresionante de que viven muchísimos años, ¿no? Y que cada capa de las hojas entorchadas da cuenta de no me acuerdo cuántos años. Entonces uno se siente muy impresionado de su propia mortalidad y de su propia corta existencia cuando ve uno de estos frailejones enormes y muy grandes. Todo esto simplemente es para decirle: ¿cómo imagina usted el futuro en muchos años a una editorial como Frailejón? ¿Qué sueña? ¿Qué piensa? ¿Qué quisieran? Johnny, pues los frailejones tienen, además de eso que usted decía, otra cosa linda que va como anclada a la identidad de Frailejón, y es que crecen 1 centímetro cada año. Crecen muy poco,
pero de forma sostenida, continuada y en mucho tiempo. Y además que los frailejones absorben y cuidan el agua de los páramos. Entonces pues nuestro eslogan, digamos que parte de Frailejón es esa. Nosotros decimos: cuidamos los libros como los frailejones del páramo cuidan el agua. Para nosotros la poesía es el agua que nos hace vivir mejor. Entonces nosotros quisiéramos, si me pregunta qué sueño, yo sueño que en 10 años Frailejón sea la editorial de poesía más importante en América Latina, y para eso hay que trabajar poco a poco. Y sueño también que podamos estar en las mesas de muchas personas en Colombia y en el mundo de habla hispana. Los libros nuestros, por sus características materiales, se han vuelto no solo un objeto de regalo, sino también un objeto de deseo, y recibimos todos los días fotos de personas que tienen su pequeña colección de frailejones en la mesa de estar, en la mesa de noche, en un lugar especial en la biblioteca. Entonces nosotros soñamos con estar en muchas más casas así, que los libros sean una especie de orgullo para la gente, que los pueda exhibir, disfrutar y leer. Juan Miguel, muchísimas gracias. No encuentro mejor forma de empezar una temporada dedicada a las editoriales independientes y a la poesía que una entrevista con Frailejón. Entonces nada, muchas gracias. Muchas gracias, Johnny, por el espacio. Estuvo muy interesante la conversación, y salud. Salud. Todos los poemas que leí los encuentran en la cuenta de Instagram de Frailejón Editores. Les recomiendo que vayan a leerlos todos. Toda la música del episodio es de Julián Martínez. De Sobremesa está en Instagram como @desobremesapod. Por ahí me pueden escribir. Si a ti que escuchas te gustó este episodio, recuerda calificarlo en la aplicación en la que estés y compártelo a quienes creas que pueda interesarle. Y si quieres apoyar este proyecto, te invito a donar en patreon.com/desobremesapod. Un agradecimiento especial a quienes ya están donando. Esta temporada se realizó gracias a la beca de Periodismo y Crítica de las Artes del IDARTES, modalidad literatura. Mil gracias por escuchar y hasta la próxima.